Elena había llegado al pueblo hacía apenas 2 meses, huyendo de un pasado turbio en la frontera mexicana. Nacida en Sonora, de padres humildes, había cruzado el Río Grande en busca de una vida mejor, pero la pobreza la perseguía como una sombra. Era una mujer joven, de 24 años, con cabello castaño ondulado que caía en cascada por su espalda, y ojos verdes que brillaban con inteligencia. Vestía con sencillez, faldas largas de algodón y blusas remendadas, pero su porte era el de una dama educada. En México, había estudiado en una misión jesuita, aprendiendo a leer, escribir y enseñar. Pero la guerra con los apaches y la muerte de su familia la habían dejado sola y sin un peso. En Jackson Hole, Elena vivía en una choza destartalada al borde del pueblo, donde el viento silbaba por las grietas y la lluvia filtraba el techo. Enseñaba en la escuela de una sola habitación, a niños de rancheros y mineros, cobrando un salario miserable que apenas le alcanzaba para pan y frijoles. Los inviernos eran crueles, y Elena sabía que no sobreviviría otro sin un refugio decente. Los hombres del pueblo la miraban con codicia, pero ella los rechazaba, no quería casarse por lástima o por fuerza. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los álamos dorados caían como lluvia, Jack cabalgó hasta la escuela. Elena estaba despidiendo a sus alumnos, limpiando el pizarrón con un trapo raído. Él desmontó de su caballo negro, quitándose el sombrero polvoriento, y se acercó con pasos firmes. «Señorita Vargas», dijo con voz grave, como el trueno lejano. «Necesito hablar con usted». Elena lo miró, reconociéndolo al instante. Todo el pueblo hablaba de Jack Harlan, el viudo rico que rara vez sonreía. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Harlan?», preguntó, secándose las manos en el delantal. Jack miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Los niños ya se habían ido, correteando por el camino polvoriento. Por las noches, compartían la cena en silencio, pero sus miradas se cruzaban, cargadas de preguntas no dichas. Pero el oeste no era un lugar para cuentos de hadas. Pronto llegó el conflicto. Rumores corrían por el pueblo, una banda de forajidos, liderados por el temible Lobo Rojo, un bandido mexicano que había cruzado la frontera, estaba robando ganado en los ranchos cercanos. El lobo era astuto, con cicatrices en el rostro y un rencor contra los gringos ricos como Jack. Una noche, mientras Elena leía a los niños, un vaquero irrumpió en la casa. «Patrón, nos han robado 20 cabezas. Huellas llevan al cañón». Jack se levantó, ceñudo. «Mañana salimos a cazarlos». Elena sintió un escalofrío. Sabía de bandidos, en Sonora, habían matado a su hermano. «No vaya solo», le dijo esa noche, cuando los niños dormían. Jack la miró, sorprendido por su preocupación. «Tengo que proteger lo mío. Tú quédate con los niños». Pero Elena no era de las que se quedaban quietas. Al día siguiente, mientras Jack y sus hombres cabalgaban al cañón, ella ensilló un caballo y lo siguió en secreto. Llevaba un rifle que había encontrado en el establo, aprendido a usar en México. En el cañón, el enfrentamiento fue feroz. El lobo y sus hombres emboscaron a Jack. Balas silbaban, caballos relinchaban. Jack fue herido en el hombro, cayendo de su montura. El lobo se acercó, riendo. «Tu rancho será mío, gringo». Pero entonces, un disparo resonó. Elena surgió de las rocas, rifle en mano. «Déjalo, lobo. O te mato aquí mismo». El bandido la reconoció, eran del mismo pueblo en Sonora. «Elena Vargas, ¿tú con este yanqui? Ahora es mi esposo. Vete, o te entrego a la ley». El lobo dudó, pero sus hombres estaban heridos. Retrocedieron, desapareciendo en la niebla. Jack, vendado por Elena en el camino de regreso, la miró con nuevo respeto. «Eres valiente, mujer. Más de lo que pensé». «Mis hijos necesitan una madre», dijo sin rodeos. «Tommy es un diablillo que no para quieto, y Billy llora por las noches llamando a su mamá. Yo no tengo tiempo para eso, el rancho me absorbe. Usted necesita un techo sobre su cabeza. Ese cuchitril donde vive no aguantará el invierno». Elena se sonrojó, sintiendo una mezcla de indignación y sorpresa. ¿Cómo se atrevía? Pero en sus ojos, vio no lujuria,
sino necesidad genuina. ¿Me está proponiendo matrimonio, señor?, preguntó, cruzando los brazos. Así es. Un matrimonio de conveniencia. Usted cuida de mis hijos, les enseña lo que sabe. A cambio, tiene comida, ropa y un hogar seguro. No le pido más que eso. Elena dudó. La idea era loca, pero práctica. En México, había visto arreglos peores. Y el invierno se acercaba como un lobo hambriento. Está bien, dijo finalmente. Pero con condiciones. No seré una sirvienta. Y si no funciona, me iré sin reclamos. Jack asintió, extendiendo la mano. Su apretón fue firme, como un pacto sellado en piedra. Se casaron esa misma semana en la capilla del pueblo, con el padre O'Reilly oficiando. No hubo fiesta ni vestidos elegantes, solo un intercambio de votos y un beso rápido en la mejilla. Elena se mudó al rancho El Águila Dorada, una casa imponente con porche amplio y vistas a las montañas. Los vaqueros la miraron con curiosidad, pero Jack les dejó claro, era la señora de la casa. Los primeros días fueron awkward, como decían los gringos. Tommy la probó con travesuras, escondió sus zapatos, derramó tinta en su falda. Billy, en cambio, se pegó a ella como un polluelo, pidiendo cuentos en español. Elena les enseñó a leer, a sumar, y por las noches, les contaba historias de vaqueros mexicanos y leyendas de los mayas. Poco a poco, los niños se abrieron. Tommy dejó de rebelarse, y Billy sonrió por primera vez en meses. Jack observaba desde lejos, montado en su caballo, supervisando el arreo de ganado. Elena era más de lo que esperaba, inteligente, fuerte, con un fuego interior que lo intrigaba. En las vastas llanuras del viejo oeste, donde el sol abrasador del mediodía pintaba de oro los campos de trigo y las montañas Tetón se erguían como guardianes silenciosos, se extendía el rancho El Águila Dorada. Era el año 1885, en el territorio de Wyoming, un lugar donde la ley era tan frágil como un vidrio en una tormenta de arena. Ahí vivía Jack Harlan, un vaquero rico que había forjado su fortuna con manos callosas y un rifle siempre al alcance. Alto, con cabello largo y oscuro que le caía sobre los hombros, y un bigote que enmarcaba una mandíbula firme, Jack era el tipo de hombre que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Sus ojos, del color del cielo tormentoso, ocultaban el dolor de una viudez prematura. Su esposa, María, había muerto 3 años atrás en un parto complicado, dejando atrás 2 hijos, Tommy, de 8 años, un pilluelo travieso con pecas en la nariz, y el pequeño Billy, de 5, con rizos rubios y una timidez que rompía el corazón. Jack administraba su rancho con puño de hierro. Tenía cientos de cabezas de ganado, vaqueros leales y una casa grande de madera y adobe que dominaba el valle. Pero en su interior, el vacío era tan grande como el desierto. Sus hijos necesitaban una madre, alguien que les enseñara modales, que les contara cuentos por la noche y que curara sus raspones con ternura. Jack no era hombre de sentimentalismos, era práctico. Y fue esa practicidad la que lo llevó a fijarse en Elena Vargas, la nueva maestra del pueblo de Jackson Hole. El lobo dudó, pero sus hombres estaban heridos. Retrocedieron, desapareciendo en la niebla. Jack, vendado por Elena en el camino de regreso, la miró con nuevo respeto. Eres valiente, mujer. Más de lo que pensé. De ahí en adelante, su relación cambió. Jack comenzó a cortejarla de verdad, paseos a caballo al atardecer, regalos de flores silvestres. Elena se abrió, contando su pasado, la pérdida de su familia, el viaje al norte. Los niños los unieron, pero el amor creció como un río caudaloso. Sin embargo, el peligro no había terminado. El lobo, humillado, planeaba venganza. Mandó espías al rancho, y una noche de tormenta, atacaron. Incendiaron el granero, robando caballos. Jack y sus vaqueros lucharon, pero el lobo secuestró a Billy, el pequeño. Elena entró en pánico, pero Jack la calmó. Lo rescataremos. Juntos. Cabalgando bajo la lluvia, rastrearon al bandido hasta una cueva en las montañas. Elena, con su conocimiento de las costumbres mexicanas, negoció. Lobo, devuelve al niño.
No quiere sangre inocente. El bandido, acorralado, soltó a Billy. En el tiroteo que siguió, Jack mató a el lobo, pero resultó herido gravemente. De regreso en el rancho, Elena lo cuidó día y noche. En su delirio febril, Jack confesó: «Te amo, Elena. No solo por los niños. Por ti». Ella lloró, besándolo. «Y yo a ti, Jack». Desde aquella propuesta loca, el rancho prosperó. Elena siguió enseñando, no solo a sus hijos, sino a los niños del pueblo. Jack se suavizó, convirtiéndose en un padre amoroso. Y en las noches, bajo las estrellas del oeste, se abrazaban, sabiendo que su pacto de conveniencia se había transformado en un amor eterno, pero la historia no termina ahí. Años después, Tommy se convirtió en un vaquero hábil, y Billy en un erudito. Elena y Jack tuvieron una hija, María, en honor a la primera esposa. El rancho El Águila Dorada se volvió legendario, un símbolo de resiliencia. Sin embargo, sombras del pasado regresaron. Un día, un forastero llegó al pueblo, el hermano de El Lobo, buscando venganza. Se infiltró como vaquero, envenenando el agua del ganado. Jack lo descubrió, pero el hombre lo retó a un duelo al amanecer. Elena, aterrorizada, intentó disuadirlo. «No lo hagas. Tenemos una familia. Debo protegerla», dijo Jack. Al amanecer, en la calle principal de Jackson Hole, los dos hombres se enfrentaron. El sol naciente iluminaba sus siluetas. El hermano de El Lobo disparó primero, pero falló. Jack, con precisión letal, lo hirió en la pierna. «Vete y no vuelvas», gruñó. El hombre huyó, y la paz retornó. Elena y Jack envejecieron juntos, contando su historia a los nietos. El oeste cambiaba, ferrocarriles llegaban, pueblos crecían. Pero su amor permanecía, inquebrantable como las montañas.